y bienvenidos a Función Docente, podcast donde conversaremos sobre el aprendizaje y enseñanza de la ingeniería y ciencias. Este espacio está realizado en conjunto por el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias, A2IC, y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FSFM. Durante el 2018 nace un fuerte movimiento en las instituciones de educación superior a raíz de la sobrecarga académica. Antes, en 2007, en nuestra facultad se decidió bajar la carga de horas presenciales de los cursos con el fin de dar más espacio al aprendizaje autónomo de nuestros y nuestras estudiantes. En todo este periodo, este aprendizaje autónomo no fue guiado y al parecer esto repercute en ineficiencias en cómo se invierten estas horas versus las horas de dedicación presencial. Con la enseñanza remota proliferan los videos de clases que ya estaban siendo utilizados con creciente fuerza en el estudio autónomo. Hoy, con la docencia híbrida, ocurren cosas que nos llaman a la reflexión. Un profesor o una profesora podría ir a la facultad a dictar la misma clase 2 veces en un día, grabando ambas clases. Cada una de estas clases tendrá probablemente poca interacción, quizás de 10 estudiantes que solo preguntan 1 o 2 veces. ¿Por qué el resto, las 90 personas restantes, siguen en clases sin interactuar con la profesora o profesor? Veo los videos en 2x porque así avanzo más rápido. O, si lo requiero, puedo ponerle pausa al profe y volver a ver las partes que no entendí bien. Estas son algunas de las frases que hemos escuchado por parte de estudiantes. Finalmente, hemos visto, no solo en nuestra facultad, cómo la asistencia a clases presenciales decaía a lo largo del semestre. Estos elementos nos hacen reflexionar sobre este equilibrio delicado entre lo sincrónico o presencial y lo asincrónico o autónomo. ¿Cuál es el buen equilibrio entre la cantidad de tiempo presencial sincrónico y lo autónomo asíncrono? ¿Qué ofrecer en cada instancia? ¿Será mejor que todos los contenidos los entreguemos en forma síncrona? ¿Cómo resignificar el espacio de encuentro entre equipos docentes y estudiantes en cuanto a generar más y mejores interacciones? Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a nuestro primer capítulo piloto del podcast Función Docente. En este espacio conversaremos sobre docencia, enseñanza y aprendizaje. Este programa está realizado por el Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias, A2IC, y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Felipe Celeri Céspedes, coordinador de la A2IC, y estaré acompañándolos en este capítulo. Les cuento además que podrán escucharnos a través de Spotify y la plataforma iVoox. Además, nos pueden seguir en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Bien, pues, el tema de hoy día es lo sincrónico y lo asincrónico, y para esto tenemos a un excelente invitado que hoy nos acompaña, Alejandro Evia, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de nuestra facultad y profesor de diversos cursos, tanto de los primeros años como de niveles superiores. Primero, agradecerte, Alejandro, por aceptar esta invitación, y si nos quieres contar un poquito más de tu experiencia, bienvenido a hacerlo. Oye, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Siempre ha sido para mí un placer. Ya hemos interactuado otras veces en un par de cursos y siempre me ha sido un placer conversar, discutir de estos temas con ustedes. Pero yo feliz de compartir un poco la experiencia que hemos tenido y un poco discutir qué de mi punto de vista o de nuestra experiencia que ha funcionado, que no, y algunos otros temas. Creo que es muy interesante, algo que me fascina mucho. Sí, seguro. Una cosa antes de ir entrando en el tema, ¿no? Tú, ¿cuándo, solamente para que sepamos, cuándo empezaste a hacer clases, más o menos, en qué año? ¿Cómo fue tu primera experiencia en la universidad? Sí, yo estudié, yo fui alumno de ingeniería, de UCHEF, digamos. Yo entré el 92, salí el 98. El 98 me contrataron, o sea, fue de los estos cupos que efectivamente te contrataban antes de irte al doctorado. Entonces, yo de hecho hice mis primeras clases, bueno, mis clases como auxiliar como el 95. Mis primeras clases como profe fue el 98 o el 99, comienzo. Y
Y tanto así que me acuerdo de una de las primeras clases que hice en un curso de primer año, se me acercaba un estudiante al final y se me acercaron y me preguntaron, profe, ¿qué edad tiene usted? ¿Cachai? Y claro, porque yo quizá un poquito más grande que yo nomás. Pero de hecho, eso me pasó después de irme al doctorado y volver. Yo estoy más bien como activamente haciendo clases del 2006 en adelante, 2007. Vale. Así que me ha tocado de todo, pasar por hartas cosas distintas. Y no, y para mí, yo siempre he hecho clases, bueno, yo, como tú decías, en el Departamento de Ciencia de la Computación, pero siempre me ha gustado hacer clases también a primer año. Primer año tiene un espacio distinto, sobre todo aprendizaje y de interacción, que es distinto para uno como profe de la interacción con estudiantes de especialidad, que son otros cursos que hago. Entonces, ambas cosas se complementan y son entretenidas de hacer. Perfecto. Súper. Entonces, ya adentrándonos al tema, ¿no? Lo sincrónico y lo asincrónico. Como una primera cosa, decir que empezamos a ocupar estas palabras, ¿no? Antes hablábamos de aprendizaje autónomo, aprendizaje presencial, pre-pandemia, ¿no? Ahora que todo es digital, entonces no podemos hablar de presencial y no presencial. Y como que un poco que abstrajimos esos conceptos a cuando nos vemos concurrentemente, ¿cierto?, con nuestros estudiantes, con nuestras estudiantes y cuando les encargamos algo que hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo sé, y por eso te invitamos a este primer capítulo, que tú has probado algunas cosas de este equilibrio, ¿no?, entre lo sincrónico y lo asincrónico en estos tiempos y quizás de antes, ¿no? Y ojalá nos pudieras compartir un poquito tu experiencia, tus reflexiones, qué ha funcionado, qué no, ¿cierto? Y un poco cuál es tu juicio al respecto de cuál es el equilibrio, cómo llegar a un equilibrio entre estas dos cosas. Sí, mira, la experiencia de nosotros, me gustaría decir que partió el año pasado, obviamente, el 2020, cuando Bárbara Poblete, conversamos con ella porque ambos dictábamos el segundo semestre un curso de primer año, que es ese 1002, que es Introducción a la Programación, y después de haber tenido el primer semestre del 2020, más bien tuvimos que movernos rápidamente a algo presencial. En marzo nos dijeron era todo remoto y todos tratando de hacer algo. Nos dimos cuenta en ese primer semestre que esto no estaba funcionando, había que ser un poquito más estructurado, plantearlo mejor, y conversamos respecto al curso del segundo semestre, que era como digo, de CC 1002, que es el de Introducción a la Programación, con Bárbara, cómo replantearlo. Me gustaría decir que ahí se nos partió la idea de, ok, pensemos un curso asincrónico distinto, pero la verdad es que, y yo lo he dicho otras veces, esto en algún sentido venía desde antes, porque como profe, incluso con clases presenciales, tú te das cuenta de que había esta cosa media extraña de que partían muchos estudiantes yendo presencialmente a tu clase presencial, donde tú estás ahí haciendo clase en una sala, y bajaba la asistencia. La asistencia bajaba bastante y les pasaba a todos los profes, los mejores, entonces, y había algo que era como que ya casi muchos lo habían internalizado, como que así en la vida nomás, pero uno dije, bueno, dado que vamos a hacer algo distinto, veamos que si podemos hacer algo que mejore esto, que sí mantenga la participación alta, etcétera. Bueno, y con Bárbara lo que decidimos hacer en ese segundo semestre del 2020 fue tener cápsulas grabadas de video, de clase, y además la idea de nosotros era que entregarle las clases semanalmente, o sea, las dos clases, o sea, de manera que estuvieran grabadas en una secuencia de videos que están bien empaquetados, asociados una clase, aquí están estos videos de esta clase, otra clase, acá están los videos de la otra clase, pero además cada clase como que venía con un documento, una especie de página web, donde los estudiantes iban como completando, trabajando ellos mismos al lado. El curso de programación se permitía eso que yo iba explicando en el video, y ellos podían como completar y hacer sus cambios en la página, en esta como página web, y probar lo mismo. Y la idea es que podían detener lo que yo estaba haciendo, el video, y probar cosas. Tenía esa componente que esencialmente ellos podían pausarme, rebobinarme al video mientras ellos trabajaban. Y nosotros eso lo vimos como bien útil, recibimos muy buen feedback de eso, a la gente le gustaba. Y nos dimos cuenta también que eso es que hay un lote de otras cosas, que uno parte muy inocente y después se da cuenta que hay un lote de otras problemáticas que tienen que ver con esto de
de entregar en forma síncrona. Por ejemplo, uno piensa que un tema tener un buen video y después tener un buen acompañamiento y darles como en ese fondo mini tarea o ejercicio ahí, pero hay un lote de temas, desde el hecho de que uno piensa que los estudiantes van a consumir esto en horario cátedra, y la verdad no necesariamente así. Y después aprendimos que, claro, lo hacíamos para que lo consumieran en horario cátedra y estuviera planificado para que demoraran más o menos el tiempo de cátedra, quizás menos. Pero lo que todo el mundo ha mostrado, y hay muchos estudios ahora en este par de años, que la gente ahora consume los videos en tiempos que le acomodan más, que no necesariamente son los horarios de cátedra. Porque de repente en el horario de cátedra justo te sucede que está tu familia, tenés que ayudar a tu mamá, a tu hermano, los abuelos. Hay un lote de cosas que pasan en la casa de los estudiantes que uno no sabía. O sea, en realidad, no es que no sabía, uno nunca hasta el momento te había influido en la interacción docente, la acción de clase, porque la interacción de clase era, tú la tenías con los estudiantes que iban a clase, que estaban ahí 100% para ti, o sea, poniendo atención. Pero ahora tenéis que lidiar con algo que antes estaba escondido. Si el estudiante no iba porque tenía algún tema en la casa, tú no sabías y no te afectaba. En cambio aquí te afecta en el sentido que tú ves un efecto de alguien que no está consumiendo bien o no está pudiendo a usar el contenido que tú le diste. Y entonces tenés que pensarlo distinto. Y esa como meter la patita en el living o en la pieza es como bien fuerte, si lo pensáis. Yo el otro día veía un estudio que decía que la mayor parte de los estudiantes quieren consumir y participar en clase en su entorno de más privacidad, que tienen mayor privacidad. Y ese entorno que tiene más privacidad, usualmente no es el living ni escritorio, generalmente no tienen, es su pieza. Y por lo tanto, usualmente, algunos de mis colegas se quejaban de que los estudiantes no prenden las cámaras, pero están en su entorno de privacidad, que es su pieza. Claro y no quieren... seamos todos, a todos nos gustaría que nos vieran con todo nuestro desorden típicamente, todo eso en la pieza, en nuestro entorno más privado. Entonces, todas estas complicaciones hicieron que lo podemos discutir harto, pero hacen que cuando planificamos ese primer curso con Bárbara, salieron varias cosas, pero el tiempo nos dimos cuenta que habían varias otras temáticas. Y ahora este semestre volví a dictar un curso distinto, es un curso de especialidad que se llama Matemática Discreta para la Computación, y junto con Federico Olmedo, otro profe del departamento, y decidimos también volver a rehacer algunas cosas, pero le pusimos una componente distinta que tenía que ver, por ejemplo, con la parte evaluativa, que lo podemos conversar. Es bien entretenido, hay como 10.000 temas que tocar, pero así que tú vas escogiendo. Este es un tema grande, porque sí, yo te quería llevar un poco a profundizar algunos de los elementos que tocaste. Es verdad en la crisis de la asistencia a clase, es un tema que lo tenemos muy claro dentro de nuestra facultad, y no solamente en nuestra facultad, hemos visto cómo en otras facultades, no solamente nacionales, sino que en el mundo, es también un problema. Nos contaba Sergio, otro profesor de la facultad, que en sus viajes a Estados Unidos le contaban que incluso en Harvard y MIT también tienen este problema. O sea, no es un problema de las universidades que no tenemos un ranking top, digamos, a nivel mundial. Las top mundiales también tienen un problema con respecto a la asistencia, que decae durante el semestre. También eso tiene que ver, quizás, no sé, pero por lo menos dentro de las cosas que yo he visto, que con este acceso a la información, ¿no? Antes era muy claro, hace no demasiados años atrás, era muy claro que el conocimiento estaba en el lugar, estaba dentro del recinto, digamos, universitario, cosa que cada vez menos cierta, digamos. ¿Sí? Cada vez hay más material audiovisual, qué sé yo, que uno puede consumir, como tú bien decías antes, en cualquier momento. Un dato más, que es la plataforma que nosotros tenemos para la gestión de los cursos. También hay datos que nos dicen que nuestros estudiantes la ocupan mucho más, más en torno a las 12 de la noche, en torno a la medianoche. Que por supuesto que nosotros profesores que tenemos un ritmo de cómo hacer las cosas, nosotros trabajamos en horario diurno, digamos, en horario de oficina, entre 9 y 6 más o menos, ¿cierto? Un poco antes, etcétera, un poquito después, pero no a medianoche. Entonces eso nos va dando algunos puntos súper relevantes de cómo nuestros estudiantes consumen los contenidos, consumen la información.
Sumado eso a estos temas de la pandemia, ¿no? De que estamos todavía ahora afortunadamente en una transición a lo presencial, pero todavía queda bastante de estar en la casa, que por otro lado también uno lo puede pensar desde otro lado, que puede dar mayor acceso a gente que le cuesta llegar al recinto, ¿cierto? Que lo puede obtener estos contenidos de otra manera. Entonces, y aquí conecto con la siguiente pregunta. Todo lo que hemos vivido en estos años, ¿no? ¿Tú crees que va a cambiar el paradigma entre cómo entendemos lo sincrónico y lo asincrónico, en cómo valorizamos, cómo le damos sustancia a ese momento en que nos juntamos con nuestros estudiantes? Yo creo que sí, yo creo que lo va a cambiar, querámoslo o no. Y digo que querámoslo o no, es que yo creo que hay varios de mis colegas que, bueno, lo digo por irónico, pero los académicos somos gente súper conservadora en general. Nos gusta hacer lo que sabemos hacer y de la manera que sabemos hacer. Y lo que sucede es que, claro, terminada la pandemia o la pandemia ya baja, todo eso, uno dice ya volvemos a clase, pero la verdad, a clases presenciales me refiero, pero la verdad es que yo creo que va a cambiar porque la gente va a querer volver a, o por lo menos recuperar o mantener este espacio que tenía de interacción remota que me permite a mí tener mayor flexibilidad. Claro. Entonces, yo creo que va a haber una demanda por eso, uno quiera o no, o sea, y en particular van a empezar a haber demandas, yo tengo bastante claro, de los estudiantes mismos, o incluso los profes, algunos profes, decir, ¿sabes qué? Estos eventos de docente van a ser remotos, asíncronos, puedes consumirlos, puedes hacerlo, y estos otros eventos, por ejemplo, clásicamente evaluaciones o conversaciones, reuniones, etcétera, que vamos a hacerlos presenciales, ¿ya? O laboratorios, que es lo más típico, que es lo que sucede en algunos otros cursos, no necesariamente en los nuestros, en lo mío que doy, pero en otro ocurre. Entonces, yo creo que va a haber una demanda para hacer eso así y vamos a tener que estar preparados. Y no va a ser una demanda, en mi conjetura, esta es una conjetura personal, de temas híbridos, como se entiende hoy día que tú vas a una sala presencial y hay una cámara y además te ven remotamente. Yo creo que no es tan eso, yo creo que va a ser más del estilo... Algunas cosas se hacen presenciales y otras cosas se hacen remotas, distintas. Es cierto, las que se hagan presenciales, si tienes gente de región o lo que sea, va a tener que tener alguna modalidad híbrida. Vamos a ver cómo trabajar eso, porque no es fácil, no es para nada fácil, no es muy claro que tengamos una buena solución en eso. Por lo menos yo no la he visto mucho. Pero yo creo que sí, yo creo que va a quedar. Y yo creo, lo que tú decías antes, que tiene que ver con la motivación de los estudiantes. Porque, ¿qué es lo que espera el estudiante al tener una interacción contigo en una cátedra? Exacto. En realidad, fíjate, si quieres conocer del tema, es súper fácil googlear y vaya a tener 10.000 videos de gente hablando de este tema. Vaya a ver un video de un profe de MIT, de Stanford, también hablando de este tema. Entonces, ¿por qué el estudiante le va a dedicar tiempo a tu cátedra? Entonces, hay como dos soluciones. Una, porque tú le vayas a preguntar de lo que tú hablaste en un control. Y no importa lo que diga el profesor de MIT o lo que de algún otro lado, tú quieres que te dé la respuesta que leíste tú. Y punto. Y eso, en mi opinión, es bastante, bastante violento y además es bastante ególatra. Es en mi opinión la que importa. En realidad, tú lo que quieres es que en realidad tú le des algo que sea apetecible, que la persona quiera estar. Por ejemplo, que tú le ordenes el panorama de la idea, de qué se trata. Porque un problema de fácil accesibilidad de información es que está muy desordenada, no necesariamente encontráis lo que buscáis. Entonces, y hacerle sentido a este mundo desordenado es lo que yo creo que los estudiantes esperan de uno. Que tú le digas, mira, yo creo que la cosa va por acá, estos son los temas importantes, estos se unen con esto, y ese orden. Entonces, en el fondo ser capaz de entregar eso y decirle y apuntarle dónde consumir otras cosas y darle cosas a otras para consumir de otros lados, pero tú ordenarle. Y lo otro es el tema de la interacción directa. ¿Qué significa? Que lo podemos conversar, que no es solo el entregar las cápsulas, es el tema de cómo te doy espacio donde te puedo aconsejar, donde puedes hacer preguntas, donde ya consumiste, te quedaron dudas, yo te contesto. Porque el profe de MIT no te va a venir a contestar, no te va a hacer esa pregunta, ¿cachai? O si lo hace te va a cobrar. Pero acá, dado que ya estamos en esto, probablemente estás pagando la mensualidad acá, por último, úsame. Entonces, yo creo que mucho de eso va a quedar.
El tema es que, y yo creo que esta discusión que estamos teniendo acá es importante porque van a seguir saliendo estas cosas. Los estudiantes de afuera, después nos vamos a dar cuenta que vamos a querer incluir gente de otros países, puede ser, ¿cachai? Que efectivamente, ¿por qué no de Argentina, de Ecuador, de otros lados? Tiene harto sentido, puede ser. Lo hemos pensado con los estudiantes posgrados, típicamente que son los que vienen, pero podría ser en otra instancia. Entonces, y de hecho, créeme que otras entidades universitarias lo van a empezar a hacer con nuestra misma población. Entonces, tenéis que tener un espacio de decir ya cómo lo hago yo, cómo compito y cómo entrego algo bueno. Porque no es solo de seguir haciendo esto, tenéis que ver qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quieren los estudiantes y las estudiantes en el sentido de ¿por qué están aquí? Y eso es la pregunta más importante, más el medio o cómo lo estáis haciendo. Claro, sí, de acuerdo. Claro, es un poco como por lo menos en las reflexiones que hemos tenido yo y colegas y dentro del área, etcétera, dentro del equipo de la escuela también, que es este tema de la calidad de la interacción, ¿no? Porque también como profesores no buscamos que hayan preguntas como para decirlo como en elegante, de bajo nivel cognitivo, ¿cierto? Profe, ¿qué dice ahí? ¿Qué sé yo? ¿Por qué dividió por tal? No, sino que discutir sobre los temas que nos convocan a la clase. ¿Y cómo hacer para que se gatillen esas conversaciones? Esa es una pregunta muy potente. Si me permite, Felipe, yo creo que eso, lo que tú acabas de señalar es súper importante, en el sentido que hay gente que le gusta, mucho a mis colegas cuando haces tu clase, es que surjan preguntas por eso, porque te permite esta discusión. Pero yo lo que creo es que tú tienes que armar lo que tú estás entregando para que hayan espacios para esas preguntas. Correcto. Y ese espacio, que son claramente, y acostumbrar a los estudiantes que están en estos espacios. ¿Por qué? No sé si acostumbrarlo, pero la idea es que no mal acostumbrarlo a que esto es un evento pasivo, que desafortunadamente es lo que ocurre. Que tú haciendo una cátedra monótona donde tú hablas nomás y donde el tema de hacer preguntas es como opcional y lo pueden hacer los que tienen más motivado y levantar la mano, generas un entorno súper pasivo y que es común y que es cómodo. Es cómodo porque no tenés que sacarte tu zona de confort y después de un rato te acostumbras. En cambio, si tú sabes que las clases tienen una parte que es pasiva, donde tienes que escuchar, pero tiene una parte donde es naturalmente activa, que tienes que hacer algo, si el estudiante está preparado y ya sabe que va a eso, uno tiene o sea, creo que es bueno, porque efectivamente ahí el estudiante va a querer, y va a gatillar toda esa sección de preguntas. Pero ojo, y es un tema no menor que creo que es importante conversarlo, requiere tiempo. Y el tiempo de uno como profesor, no en ese momento, en ese rato, sino mucho antes, varios meses antes, planificando qué es lo que vaya a preguntar, cómo lo vaya a hacer, qué vaya a hacer, cómo lo vaya a medir, etcétera. Y eso es donde creo que está el desafío también para nosotros. Así es. Hay una anécdota a todo esto de eso que era notable, que esto me lo contaba un colega de una presentación que vio, donde este profesor importante, internacionalmente reconocido, mostraba en su presentación su sala de clases muy activa, todos los estudiantes, las estudiantes trabajando y qué sé yo, y dijo, bueno, pero esta foto yo la edité, porque me veo yo en el rincón, esta es la foto original, y se mostraba a sí mismo en el rincón de la sala de clase respondiendo mail, sentado respondiendo mail, y decía, claro, porque yo trabajo tanto en el diseño de mi clase súper activa, que cuando llega el momento de la clase yo no hago nada, sino quienes trabajan son mis estudiantes. Pero como me da vergüenza, entonces recorto la foto, decía. Lo encontraba súper interesante y tiene que ver con eso, claro, con este equilibrio entre cuánto uno trabaja previamente a la clase y cuánto uno trabaja dentro de la clase como profe. De hecho, yo te quiero poner como un ejemplo, cuando ahora en el curso que hicimos con el profesor Olmeo, Matemática Discreta, una de las variantes que tuvimos respecto a la evaluación. Y la evaluación reemplazamos controles por una actividad grupal, ¿ya? La actividad grupal les dábamos como 2 semanas donde tenían que resolver un tema que hicimos una cantidad, ¿cierto? Los separamos en grupos y hicimos como temas distintos a cada uno de los grupos, más o menos. Y tenían que resolver algo y hacer una presentación, un video entre varios, que era modelar un problema y dar un modelo y dar como variante y explicarlo. Y lo interesante es que había fueron de hecho el lunes y martes pasado, le llamamos la Presentation Fest, donde se juntaban y 4 o 5 grupos presentaban todo lo que hacían, le mostrábamos los videos y hacían preguntas. Pero ese momento que usualmente era hubiera sido el control, el momento que tienen que trabajar más ahí en el control,
en realidad, la verdad es que para mí y para como profesor y como los mismos estudiantes, en realidad el trabajo previo fue las 2 semanas. En las 2 semanas previas, lo que ocurría mucho es que los estudiantes empezaban a preguntar, profe, ¿de qué se trata esto? Este tema de acá, ¿dónde tengo más información? Tengo dudas. Nosotros hicimos un tema de coach, que en el fondo cada grupo tenía una especie de entrenador, que era un auxiliar, donde les contestaba y les contestaba dudas. Entonces, la verdad, si uno lo piensa, todo el proceso de esa evaluación no ocurre en ese día que hay la presentación, ocurre las 2 semanas previas, donde porque estuvimos definiendo, antes hubo que definir rúbrica, hubo que definir con cuidado lo que tenían que resolver cada uno para saber si lo podían resolver. Entonces, todo ese proceso y todo el proceso para los estudiantes de resolverlo ocurrió antes. Entonces, es algo completamente distinto, nos obliga a ser mucho más replanificar mejor cómo hacemos las cosas, porque era súper cómodo. Es súper cómodo cuando uno tienes que, si es que el momento de trabajar es cuando tú estás en la sala y hablando, en realidad quizás no es tan bueno porque es muy pasivo para el otro, entonces tenéis que planificarlo antes, pero si queréis que una actividad tenéis que planificarlo, entonces yo creo, yo estoy re contento con cómo salió, pero es harta pega, harto trabajo, y es un desafío efectivamente cómo hacerlo más esto en el futuro. Creo que está en lo que dices tú exactamente, uno debería trabajar antes y ese día disfrutar con los estudiantes. En el fondo era disfrutar lo que aprendieron, lo que videos que hicieron, lo que le encontraron entretenido, que no, es como, y compartir, es como chistoso, y esa es la parte evaluativa, ¿sabes? Claro, está bueno eso, es como preparar las cosas para la fiesta, ¿cierto? Las pequeñas cositas para comer y eso es mucho trabajo, pero después uno se sienta con los amigos a conversar y a comer lo rico que uno preparó antes. Súper. Bueno, Alejandro, podríamos estar horas y horas hablando de esto, pero vamos, quisiera dar el cierre con la última pregunta que le da nombre a nuestro podcast. Entonces, con lo primero que se te venga a la cabeza, ¿cuál es la función docente? Guiar, yo creo. Guiar, la palabra que se me viene a mí es guiar. En el fondo es ser capaz de mostrarle a los estudiantes el camino. Yo creo profundamente que los estudiantes son inteligentes. En general, hoy las estudiantes son muy inteligentes y tenemos la suerte en nuestra facultad de muy buena gente, pero incluso tu rol debiera ser mostrarle dónde y cómo caminar, dónde caminar y qué opciones hay. No necesariamente llevarlos de la manito, pero mostrarle. Y si eres capaz de inspirarlo y decirle, mira, anda por allá, por acá, es entretenido, a mí me gustó por este lado, pero para este lado puede ser tuyo, tu opción, yo creo que esa es la labor. Ahora, ¿qué significa guiar? Cuando son más chicos tienes que obviamente señalarle más claramente por dónde va el camino y cuidado con esta piedra y cuidado con esta otra. Pero cuando son más grandes, tú puedes tener espacio un poquito más interesante, decirle, mira, creo que el camino va para allá, dale tú, ve cómo te va, y después me cuentas, y yo creo, ten cuidado con este árbol aquí en la derecha, pero dale. Entonces, yo creo que la función docente tiene harto de esa guía, que alguna vez había un dicho, no me acuerdo del autor, que decía que la única diferencia entre un profesor y el estudiante es que no es que yo sé más que tú, sino que yo empecé a ver esto antes, yo tengo más experiencia en esto. Y esa experiencia es la que tú quieres comunicar. No necesariamente sabes más que el estudiante, pero tienes más experiencia. Porque hay mucho contenido. Entonces, puede que sepan temas puntuales, estudiantes incluso sepan más que tú. Pero lo que debieras tú poder educarlo y la parte de docente, decirle, ok, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde vamos? Y no decirle por dónde va, sino cuáles son las opciones y que el estudiante empiece a tomar alguno de estos caminos. Fabuloso, Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo la conversación. Como te decía, podríamos estar de seguro hablando horas y horas de este tema, pero vamos a dejar ahí para esta primera entrevista, para dejar motivados y motivadas a todos quienes nos van a escuchar para que sigan atentos y atentas a los nuevos contenidos. Así que sin más que agradecerte, Alejandro, por esta excelente conversación. Los dejo invitados a que sigan estos capítulos y bueno, eso. Muchas gracias, Alejandro, por todo y nos veremos en alguna otra oportunidad, ¿sí? Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Para mí fue un placer estar acá. Gracias.
Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2 y C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FSFM. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.